Desde el principio del semestre hemos venido realizando charlas y tertulias hasta la fecha, con un único vehículo un poco conceptual, y es el vehículo de Bogotá. Cómo se ha venido comportando de alguna manera la ciudad, tanto en la literatura como también en todo lo que se ha documentado acerca de la ciudad. Entonces hemos venido como con unas charlas sucesivas al respecto. La penúltima fue hace como 2 semanas, que trabajamos con el profesor Andrés Torres acá en este mismo espacio, una novela bogotana, que la crítica ha dicho que es la novela bogotana por excelencia, que se llama Sin Remedio, de Antonio Caballero, de Eduardo Caballero Calderón, que es de Antonio Caballero Calderón, que es el hijo de Eduardo, el de Cielo Sin Tierra. Entonces hoy cerramos un poco con este ciclo. Yo también incluso hubiese querido de más otra tertulia además como cierre, porque ustedes saben que Bogotá hoy en la literatura hoy se está comportando también de otras maneras, tiene otras estéticas, hay otros autores que también la están manejando. Haciendo la presentación me ponía yo a mirar una cosa, y es que se nos está pasando el tiempo, ¿sí? Es decir, uno como que a veces no tiene la conciencia del tiempo, y resulta que me voy al año 1992, cuando Rafael Chaparro Madiero gana el Premio Nacional de Literatura, que en ese tiempo no lo manejaba Arte sino Colcultura, y se gana el Premio Nacional con una novela que se llama Opio en las Nubes, que se volvió una novela de culto entre los jóvenes de todos los tiempos desde que se publica. Generaciones después del 92 han venido leyendo la novela en diferentes épocas, incluso hoy todavía aún más entrevistas en la licenciatura y llegan estudiantes con ese referente. Entonces es una novela que ha trascendido un poco en el tiempo, se ha vuelto novela de culto un poco entre los jóvenes. Pero entonces me ponía a mirar y yo decía 1992, o sea, ya han pasado más de 2 décadas. Entonces digamos que es el cierre del proyecto, y quedaría uno como con una deuda de cómo se está comportando Bogotá ya hoy, ¿no? Con autores que yo creo que más de uno también ha tenido la oportunidad de leer. Pero bueno, el caso que nos convoca acá hoy es Rafael Chaparro Madiero, y entonces lo que yo quiero es hacer como un tránsito entre todo lo que es la vida, la obra, también como unas referencias que van a estar en la presentación y que van a darme entrada a unas lecturas que les quiero compartir. La mayoría de ustedes ha escuchado hablar de Rafael Chaparro desde Opio en las Nubes nomás, tal vez de pronto solamente ha leído esa obra. Lo que yo traigo es una provocación también, un poco una invitación a que ustedes vayan a todo y lo rastreen todo lo que hay de él, porque hay mucho si uno se detiene en la exploración. Entonces, antes de empezar, digamos que es paradójico el asunto, pero voy a empezar desde el final, ¿sí? Y es desde la muerte de Rafael, ¿sí? Y quiero compartirles una lectura a partir de lo que salió en el periódico El Tiempo, en la edición del 19 de abril de 1995. Rafael Chaparro muere el 17 de abril de 1995 en Bogotá, una enfermedad terrible que le fue diagnosticada a la edad de 20 años, que se llamaba lupus. Es una enfermedad que necesita un tratamiento constante y que de alguna manera es una enfermedad traicionera en el momento en que usted está hoy vivo, bien, vital, caminando por las aceras de la ciudad y ya mañana amaneció muerto. Es decir, es una enfermedad que te puede sorprender en la muerte en cualquier momento. Entonces imagínense con ese diagnóstico a la edad de 20 años, Rafael muere a los 31 años de edad, 11 años dura con el diagnóstico, soportándolo, tratamientos, medicamentos, etc. Y ustedes pues ya podrán imaginar con un diagnóstico a los 20 años de esas características, la prosa de Rafael Chaparro Madiero es una prosa demasiado potente, demasiado vital. Es como cuando, no sé si les ha pasado alguna vez que ustedes han sentido el peligro de que les van a hacer daño de alguna manera, y el cuerpo como que reacciona de una manera mucho más potente a como reaccionan las normalidades, en las cotidianidades en donde no tienes esa clase de miedos, ¿verdad? Entonces, la prosa de Rafael Chaparro Madiero es una prosa de vértigo, es una prosa vertiginosa, de mucha rapidez, y yo creo que eso tiene que ver un poco con lo que les he manifestado acerca de ese diagnóstico terrible. No es una enfermedad usual, es una enfermedad que no da mucho, pero pues le tocó a él sufrirla, porque realmente es eso, sufrirla, ¿no? Es una enfermedad para el que la tiene terrible. ¿Listo? Si quieren de pronto indagar sobre el concepto, van a ahondar y se van a dar cuenta de qué hablo. Entonces,
La redacción del periódico El Tiempo, el 19 de abril de 1995, 2 días después de que Rafael fallece, hace un artículo muy emocional, como va a ser toda esta presentación. Yo voy a hablar acá desde la emoción, voy a hablar acá de la academia, de la objetividad, voy a hablar desde lo que me ha impactado la literatura de uno de los autores que más me ha calado profundamente, ¿listo?, en mi vida lectora. Entonces, el texto de la redacción del Tiempo se llama "Se fue el opio en las nubes". Entonces dice, para que lo escuchen muy bien: el blues es siempre una canción triste, un lamento que arrulla las angustias del alma. Por eso, antenoche, en la madrugada, sonó un blues en Bogotá, el blues más triste para la nueva generación de escritores colombianos, porque ayer falleció Rafael Chaparro Madiel. Tenía 31 años muy bien vividos, era de los que no perdía un solo minuto. Sus días transcurrían a ritmo de rock and roll, cine y televisión. Opio en las nubes, su única novela, conquistó el premio de literatura de Colcultura. Escribir era su forma de sentirse libre. Ponía toda la carne en el fuego. Creía que la literatura es el ejercicio del alma y del cuerpo, y no solo de la imaginación. Siempre tuvo inquietudes artísticas. Quiso estudiar artes plásticas, pero su talento para las manualidades no le permitió pasar los exámenes de admisión. Entonces probó con la filosofía, carrera que culminó con honores. Allí descubrió a Rimbaud, Saint-Exupéry y Capote. A Rimbaud lo consideraba su maestro. Él me dio el ritmo, decía. Y cuando habla de ritmo, es mejor decir vértigo. Cada párrafo suyo era como si una bandada de Hell Angels atravesara la carrera séptima a toda velocidad en bulliciosas Harley Davidson. A Shepard, Bukowski y Capote los convirtió en sus mejores puntos de referencia. Ellos sabían recoger los colores de la ciudad y el humo de las carreteras. Se sentía ligado a esa generación que hizo literatura de las historias del cemento y la basura. Su inclinación por la novelística urbana lo llevó a recoger el lenguaje de la calle. Todas las palabras tenían su valor, todas eran necesarias e importantes, incluidas esas que hacían enrojecer a los académicos de la lengua. La vulgaridad no es vulgaridad, es una ficción social. No hay malas palabras y cuando lo son, siempre tienen una pizca de belleza. El escenario de sus historias era Bogotá. Allí nació y allí vivió. Era bogotano, de los de la nueva generación, un rolo de tenis y chaqueta larga del barrio Niza, de los que montan en bus ejecutivo, soportan los raponazos en San Victorino y rumbean en bares de underground. Tengo una visión fragmentada de la ciudad con 3 puntos de referencia básicos: el centro, Chapinero y Niza. Esa Bogotá es la que se percibe en su opio en las nubes. Buscaba el color de la ciudad y por eso la protagonista de su novela se llamaba Amarilla. No quería que sus obras fueran apenas un ejercicio mental, por eso les ponía olor, color y sabor. Esta idea me surgió de la lectura de Proust, quien comienza En busca del tiempo perdido con una imagen de sabor, una galleta que le permite a su protagonista remitirse a su pasado. Algunos consideran su literatura como un asunto marginal, pero en realidad solo era un producto de su búsqueda. La vanguardia lo seducía, pero respetaba profundamente a los clásicos. De Miguel de Cervantes decía: el tipo trajo para la literatura el mundo. Habló de todo y además le puso ritmo a la literatura, un ritmo trotón, de caballería. Los clásicos griegos me permitieron identificar los estereotipos: el amor, la muerte, el bueno, el malo, el feo. Borges me dio la dimensión para entender que la literatura también podía ser una religión, donde siempre se está en comunión con las palabras. Whitman me enseñó a verla como un ejercicio corporal. Como muchos escritores, comenzó siendo poeta, pero desertó rápidamente, cuando descubrió que la poesía, más que una categoría, es un sentimiento, una forma de relacionarse. Su verdadera carrera como escritor se forjó en el diario La Prensa, en el que su irreverencia tuvo el espacio ideal. Allí, junto con uno de sus aliados de oficio, Eduardo Arias, creó La Franja Lunática, una ácida columna que en 1989 dio mucho de qué hablar. Después y hasta el final, Rafael Chaparro vivió de otro oficio, en el que también sobresalió, el de libretista.
Desde 1990 hizo parte del grupo fundador y creativo de Sociedad, de nuevo al lado de Eduardo Arias, y ahora en compañía de otro amigo y cómplice, Carl Troya. Todos ellos, aunque en diferentes cursos salidos del Colegio El Betia de Bogotá, más adelante crearían un proyecto propio que él lideraría, y es el programa infantil La Brújula Mágica, que hablamos un poco de eso. Desafortunadamente la vida no le alcanzó para hacer más cosas. Creo que el verdadero Rafael Chaparro nadie lo pudo conocer porque hasta ahora estaba despegando su propio lenguaje, uno de los más agudos del país, y fue Eduardo Arias, su amigo y socio de creación. Ayer, a la 1 de la mañana murió, víctima de un lupus, en la Fundación Santa Fe. Su velación se hizo en la funeraria Los Olivos. La misa se realizará hoy a las 12 del día en la iglesia de San Juan Crisóstomo y será sepultado en los jardines de la Inmaculada, que es donde está su tumba ahorita. Sí, hay muchos fanáticos que todavía van y la visitan, ¿no? Todavía está ahí. Entonces quería empezar un poco por la noticia que marcó pues la muerte de Rafael, muy llena de emoción, ¿no? Tránsito por su vida y toda la cosa, ¿no? Antes de que llegaran todos habíamos puesto como una ambientación acá bien chévere. Es un tema de los Rolling Stones. Yo creo que los que han podido leer a Chaparro sabían que era su grupo de rock favorito. Él tenía básicamente 4 agrupaciones que seguía con potencia, y eran los Rolling Stones, los Beatles, YouTube y el de reggae. ¿Sí? Entonces esos eran como los 4 grupos, pero los Rolling Stones, digamos que lo inundaron desde pequeño. Y la canción favorita de Chaparro, bueno, entre mucho listado de canciones favoritas, era Satisfaction, que es como la que tenemos de fondo. Digamos que vivía entre rock and roll. Esto, a mí me parece que es importante aterrizar una cosa, y es que esa generación de escritores a la que pertenece Chaparro en Bogotá, en Colombia, era una generación que ya se había despegado de lo local, que de alguna manera ya se sentía superando a García Márquez, que es una sombra muy fuerte que los gobernó casi que inmediatamente después a los que siguieron, pero ya estos escritores como que se han desprendido un poco de esa línea y ya exploraban otros campos. Era amante del cine, era amante del rock and roll, es decir, los referentes de Chaparro no están en Colombia, los referentes de Chaparro están por fuera, son europeos, son norteamericanos, ¿sí? Es decir, hay una exploración que uno ya empieza a percibir ahí muy distinta. Y claro, cuando uno tiene esas influencias, esos referentes, pues la prosa, la obra literaria tiene otros tintes, tiene otras dinámicas. Hay otro manejo de las espacialidades, hay otro manejo de las descripciones, ¿verdad? Hay más vértigo. Hay una serie de situaciones muy diferentes, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, digamos, para esa movida. Yo soy modelo 82, ¿sí? Y crecí, por ejemplo, viendo los programas infantiles de los cuales Chaparro era libretista. Uno de mis programas favoritos era La Brújula Mágica, que lo daban por las tardes. Aquí vamos a poner un video, un poco, si no lo obviamente no lo van a recordar muchos de ustedes, pero era un programa, pues digamos, en donde se podía percibir que estaba Chaparro detrás, ¿sí? Y vamos a mirar ciertas cosas. Entonces como que un poco quería empezar por ahí. Hay una frase que es una de las más conocidas de Chaparro, un poco, ¿cómo decirlo?, contracanónica, contracultural, contra todo lo que nos había vendido un poco la historia de la literatura colombiana hasta ese momento, y es esa que lleva el título ahí abajo de Vida. Él decía: somos de Coca-Cola, aspirina y neón. Eso lo dijo en una entrevista que hoy vamos a abordar si nos queda el tiempo, porque él decía: yo no soy de la cultura de la mula y el aguardiente, yo soy de la cultura de la Coca-Cola, la aspirina y el neón. Es decir, toda una apertura un poco hacia la psicodelia, toda una apertura un poco, si no se quiere llevar hasta allá el asunto, a los excesos, y que en la literatura de él pues, se reflejan de una manera pues puntual. No hace falta leer más de 2 páginas para saber que estamos en un universo completamente lleno de esto que él nos da. Un poco antes de seguir relacionando cosas, y que lo quite, ¿no? Tremenda banda. Hay una cosa en Chaparro que era bellísima, y era que era un tipo muy silencioso. Casi no hablaba con la gente. La mayoría de amigos íntimos que tenía, que era un círculo social incluso muy reducido, llegaron a tener tanta conexión, digamos que semiótica desde la kinesia, que se entendían casi que con los gestos. Entonces en el diario La Prensa, donde trabajó mucho tiempo, un diario ya extinto,
trabajó con Eduardo Arias, que era el columnista judicial en ese tiempo y era el columnista de cultura. Casi que eran los ojos o el rostro los que comunicaban, y el otro ya sabía qué era lo que tocaba hacerse. Es decir, a lo que voy con esto es que no agotaba las palabras, el lenguaje oral no lo agotaba con los otros. Él dejaba el lenguaje, era para la escritura. Es decir, cuando uno escuchaba, bueno, imagínense a un Chaparro Amadeo silencioso, tímido, que es las características que más le han dado, al lado de una prosa tan vertiginosa como es la que uno puede rastrear en todas sus obras. Era porque se guardaba todo ese vértigo que no empleaba en la oralidad en el ejercicio escritural. Tenía un oficio, una dedicación muy fuerte con la literatura. ¿Listo? A pesar no, pero es que no encuentro otro conector, a pesar de que no la estudió. ¿Sí? Fue filosofía en la Universidad de los Andes y se graduó con honores. Y esa carrera de filosofía le aportó muchísimos referentes. Es que miren, hay una cosa que pasa con Chaparro que yo siempre he criticado un poco en algunos académicos, y es que, es decir, hay unas categorías que van emergiendo a partir de la lectura que hacen de él, y son categorías más bien vacuas. Es decir, es un autor relegado, es un autor incluso hay muchos que dicen sobrevalorado, bueno, etc. Y no entienden un poco todo ese intertexto, esa referencia. Acá en el artículo que yo les acabé de compartir, ustedes se dieron cuenta unos referentes literarios muy pesados que tenía, ¿sí? Unas lecturas que tenían muy juiciosamente, ¿no? Por ejemplo, miren, sin ahondar mucho porque los tiempos no nos dan, pero cuando uno lee a Chaparro Amadeo, creo que en algunas clases ya lo he dicho con algunos de ustedes, uno puede leer a uno de los mejores novelistas del siglo XX francés, ¿sí? Louis Ferdinand Céline. Uno puede leer a Céline en muchos intertextos de Chaparro, ¿verdad? Uno puede leer, por ejemplo, hay un texto que es muy curioso porque el autor de ese texto tiene el apellido de la avenida que es protagonista de Opio en las nubes, que es la avenida Blanchot. Si han leído a Opio, ahí está la avenida Blanchot. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de un sujeto de mucho estudio que tenga ese apellido? ¿Cómo se llama? ¿Alguno ha escuchado? Bueno, excepto los profes que pues nos llevan delantera, pero quisiera saber, de pronto ustedes han escuchado hablar de un referente bibliográfico en la filosofía, en la literatura, que es de apellido Blanchot. De hecho hay ahorita un premio de ensayo que se llama el premio Blanchot. ¿Quién era Blanchot? ¿No? Es decir, aquí hay todos unos referentes franceses en Chaparro. Maurice Blanchot tiene un texto bellísimo que uno puede entender al leerlo toda la prosa dislocada que tiene Chaparro a la hora de escribir, porque eso es una de las cosas que le critican, que no tiene linealidad, que hay mucha fractura, que la sintaxis es demasiado, digamos que hace ruptura con constancia, y que de pronto eso a veces cansa al lector, ¿verdad? Esa es una de las críticas que más le han generado un poco a él. Resulta que hay un texto de Blanchot que se los recomiendo también, si es posible que de pronto puedan acercarse a él, que se llama Nietzsche y la escritura fragmentada. Ya nada más con ese título hay una apertura semántica tremenda. Es decir, no estamos hablando de un tipo que un día llegó y se puso a escribir porque era un irreverente, porque no, que hay que cambiar, hay que ir contra el canon, ese tipo de cosas que se han vuelto lugar común en su crítica, ¿verdad? No hay que tratarlo tan a la ligera. Es decir, en Chaparro y en su estudio, en su pregrado de filosofía, hay unos referentes tremendos, su tesis fue laureada, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de un escritor que surgió de un momento a otro, hay una formación, hay un oficio, hay una disciplina, ¿verdad? 11 años escribiendo literatura, bueno, cuentos desperdigados, crónicas periodísticas, libretos para televisión, ¿verdad? Pero dedicado a la escritura, un tipo muy juicioso, ¿cierto? Muy joven, se nos ve muy joven, pero entonces a veces, y lo digo porque lo he escuchado, a veces como que lo relegamos, ¿verdad? No lo abordamos en la academia, no lo tenemos muchas veces en los sílabos de una carrera disciplinar como lo es la que estamos estudiando nosotros, la mayoría de ustedes. Ese tipo de autores me parece que se tienen que rescatar, definitivamente, ¿cierto? Entonces, claro, cuando uno no lo visibiliza en esos planos, pues genera más atracción, ¿sí? Porque no está ahí. No debe estar por algo. Algo tiene, ¿verdad? Y uno se va a la obra y, claro, encuentra muchas cosas. La palabra dada era la necesaria, Chaparro no la agotaba en todos, el círculo era muy reducido. En su narrativa hay una evidente preocupación por la ciudad de Bogotá, pero por la Bogotá noventera.
aquí hago como un pare. Yo no soy muy viejo y eso, pero en los 90 había algo, antes de que llegara el Transmilenio, que yo creo que ustedes de pronto no recuerdan, algunos de ustedes, lo que había antes del Transmilenio era una troncal que era la troncal de Caracas. La de la Caracas eran unos buses que todavía aparecen como en las nostalgias de los memes. Esos buses que muchos dijeron que eran los cebolleros, los lichineros, bueno, le dieron unos motes en su momento, y había una característica que tenían esos buses, y era que yo nunca logré entenderlo, y si de pronto alguien lo puede manifestar acá, pues bienvenido. Eran sillas dobles, o sea, era una silla completa y ahí se sentaban dos pasajeros, y atrás había una lata, generalmente, que decía Bluebird. ¿Sí? La marca del carro. La marca, ¿cierto? Hoy día, es decir, ya uno sale a coger un transporte público y ese tipo de transportes, de hecho ya no, esos buses como tal ya no están en circulación, ¿sí? Hace unos años ya dejaron de estar en circulación. Entonces, ese tipo de referencias un poco desde el urbano, uno los encuentra. La Bluebird aparece en los renglones de Opio en las Nubes, por ejemplo, esa marca. Entonces la gente a veces como que dice, digamos el joven hoy, ¿no? Estoy hablando de un proceso que haya atravesado mi vida por el tiempo, pero los jóvenes, ustedes, leen eso y como que lo pasan por alto. Es decir, hay unos detalles interesantísimos en la obra de Chaparro que sería muy vital que ustedes pudieran, no sé, derivar en ellos, no dejarlos pasar de largo. ¿Cuántos de los que están acá leyeron Opio en las Nubes y se detuvieron a pensar que era ese Bluebird y la conexión con el transporte público? Y por eso hablaba en el artículo del tiempo del rafonazo en San Victorino. Hay muchas cosas que no han cambiado, ¿verdad? Hay muchas cosas que se siguen manejando hoy. Hay muchas avenidas que siguen siendo emblemáticas porque son peligrosas. Bueno, esa Bogotá también un poco la exploró él. Inundado de Rolling Stones, los conoce como a los 10, 11 años de edad. Es un tipo muy precoz, él lee mucho ya siendo muy niño, y con el rock and roll también pasa un poco lo mismo. Tiene muchos textos hacia los Rolling, hacia los Beatles, hacia Morrison. Tiene muchos textos, sobre todo en crónicas, en donde trabaja mucho el asunto. Hay una curiosidad, ustedes de pronto dirán, pero eso es una trivialidad, pero pues lo quiero compartir. Hay una paradoja en la vida de Chaparro, y es que la mujer de su vida, si se quiere, con la que compartió muchas más cosas, se llamaba, o se llama, porque todavía vive, se llama Ava, ¿sí? Y hay una curiosidad que yo tengo, pues, no sé, puede ser ahí una cosa que yo quiera incrustarle, pero resulta que Ava fue la que lo acompañó en todo el proceso de producción de Opio en las Nubes. De hecho, los que tienen la edición antigua, a ver si la encuentro por acá, esta que es como la más usual, ¿verdad? Que tiene muchas más ediciones, esta no es la primera. Hay una dedicatoria en esa novela, ¿sí? Entonces, vamos a ver si esta edición la tiene. Sí, entonces dice: para Laura y Ava, ¿sí? Ava era una mujer un poco mayor a Rafael, tenía ya una niña que se llamaba Laura, y ellos convivieron en un apartamento en Chapinero, en la 85 como con 19, y él convivió como con ese núcleo familiar. Ava lo acompañó en toda la producción de Opio en las Nubes, por eso la novela tiene la dedicatoria hacia ella. Ella estuvo, de hecho hay un fragmento que ahorita quiero compartirles, en donde ella dice que Opio en las Nubes también es de ella, porque ella también la vivió, la sufrió, la sintió, ¿verdad? Más porque ella tenía una doble responsabilidad un poco ahí, y era el acompañarlo y adicional a eso cuidarlo con todo su tratamiento. Ella estaba muy pendiente de todo lo que él tenía que consumir a nivel de medicamentos para poder llevar su enfermedad de una manera más tranquila, si se puede decir que uno cuando está enfermo tiene tranquilidad. Y se llama paradójicamente Ava porque, y me puse a explorar el nombre, y resulta que hay otra particularidad ahí. Justo cuando él gana el Premio Nacional de Literatura en el 92 con Cultura y esa novela, ella ya no está con él. Unos días antes rompen, pero rompen bien. O sea, a veces es interesante mirar el asunto, que no todo termina mal, ¿sí? Rompieron bien, ella lo recuerda muy bien ahorita, y entonces me puse, y Chaparro muere 2 años después, 2 años y medio después.
Y Abba en hebreo, pues esto pues, parecerá un dato ilusorio para ustedes, ríanse si quieren. Abba en hebreo significa vida. Se le fue la vida. Y se le fue la vida tanto en sentido figurado como en sentido literal. O sea, es que ella cabe con él y como que hay una cosa ahí con las palabras, yo no sé, con los juegos, ¿no? Ahorita leemos un fragmento de Abba. Hay un texto que les quiero recomendar mucho. Bueno, me jacto de tener toda la obra de Chaparro, pero hay una que sí quiero decirles que me costó mucho y que no es original, ¿sí? Pero ya les digo cuál es. Este texto es de un autor antioqueño. Miren la tristeza que también a veces da. A Chaparro no lo estudiaron los rolos, a Chaparro lo estudiaron los paisas. Este es un autor paisa que se llama Alejandro González Ochoa y él hace una tesis de pregrado en la Universidad de Antioquia sobre toda la vida y obra de Rafael Chaparro Madero, un estudio de campo en el que se va a explorar todas las personas que lo conocieron y hacer una recolección de todos los testimonios de esas personas que tuvieron contacto con él, ¿sí? Y hace este libro que hoy se distribuye, digamos que lo trabajó una editorial que se llama Hombre Nuevo Editores, una editorial underground. No se consigue sencillamente, no se consigue fácil. Bogotá no se consigue en Bogotá, ¿sí? Se llama Crónicas de Opio, testimonios sobre el escritor que quería ser gato. Pues a propósito de las voces narrativas que hay en la obra de Chaparro, en donde hay una cosa muy inusual y es jugar con unos narradores que la literatura no había tenido, por lo menos colombiana, hasta ese entonces. Es un gato narrando una historia, ¿verdad? Una alucine, un viaje. Pero es un poco el trasfondo también, la Bogotá de la psicodelia, que está un poquito por encima de la capa del piso, ¿sí? Como haciendo la metáfora del viaje. Y quiero compartirles un texto muy pequeño. Si me quieren interrumpir o algo, pues genial, porque la idea es que a veces uno como que dice, ¿está funcionando esto? Y un texto de Abba en este libro. No se lo voy a compartir todo, pero para que tengan una conciencia un poco de lo que Chaparro fue para Abba. Porque me meto mucho con la vida. Ahorita voy a derivar en la obra, necesito estos condimentos un poco para que ustedes puedan ver ahorita todo el espectro. Entonces voy a compartirles un texto que se llama Abba dice, Opio is on my side. Is on my side. Qué pena mi inglés está castellano. O sea, Opio está de mi lado. Opio también es mío, por lo que les digo en el proceso cómo fue. Entonces hay un epígrafe de una de las crónicas que Chaparro escribió para la prensa en el 90. El epígrafe dice: llegar de noche a un país desconocido es como entrar a dormir bajo sábanas extrañas. Por eso hay que esperar a que despunte el sol para ver con quién se está durmiendo. Entonces dice: yo fui la primera persona, la voz de Abba, ¿no? Yo fui la primera persona en arribar a la funeraria Los Olivos de la calle 42. Hasta que no lo vi llegar en el ataúd, no empecé a creer que de verdad se había muerto. Ahí sentí una tristeza absoluta, pero no lloré, porque ya había derramado todas las lágrimas que tenía que derramar por Rafael Chaparro Madero. La historia que él y yo tuvimos fue algo traumática y nuestra relación no duró mucho. Igual, yo poseo más buenos recuerdos de lo nuestro. Es más, puedo decir que siento a Opio como si fuera de los dos. La noche en que él terminó de escribir la novela fue muy especial. Cuando digitó la última palabra y el punto final, se paró emocionado y me dijo que Truman Capote le había sugerido la estructura y que ahora se sentía a gusto con lo que había escrito. Eso fue mucho después de la medianoche. Salimos a comprar licor y cigarrillos para celebrar y nos tocó conformarnos con una botella de vino barato y un par de sándwiches, pues ya todo estaba cerrado. En todo caso la pasamos bien, porque en el aire de la madrugada se respiraba un vaho muy especial, agudizado por un fuerte pálpito en el fondo de mi ser y que me decía que ese texto iba a tener mucho éxito. No sé cómo explicarlo mejor. Rafael empezó a escribir Opio en las nubes en mayo de 1991 y la culminó en septiembre de ese año. Lo primero fue la crónica. Trabajó en dos diarios, en la prensa. No recuerdo ahorita el nombre de una revista que apenas publicó algunos números, si lo recuerdo en el proceso se los comparto, pero la prensa fue la que más tuvo su escritura prolífica en el proceso. Y también muchas de esas crónicas se compilaron en un libro, que es el libro que tengo, que no es original,
pero es sí completamente difícil de conseguir. Se llama Zoológicos Urbanos, Historias Mutantes de Rafael Chaparro Madiel. Pues este texto, otra vez paradójicamente, es una publicación de la Universidad de Antioquia, ¿sí? O sea, una cosa como... aquí se recogen todas las crónicas, las mejores crónicas de Chaparro en la prensa. Pues también el compilador es el muchacho que lo estudió. ¿Listo? Este libro no se consigue... Estuve llamando a la Universidad de Antioquia, a su librería, está agotado, no sé si haya una posible reedición, se consigue en PDF, pues si quieren tener la exploración de la lectura. Y pues de PDF fue que yo lo bajé y lo hice como si fuera físico. En otro papel, como para... Él me perdonará. A propósito, se murió un martes, un día como hoy, por eso quería un poco que fuera el martes también. Además que fue un día con el que nunca riñó. Él siempre riñó con los jueves y los viernes, decía que eran los mejores días para morirse, y riñó con los domingos por la tarde, noche, y los lunes por la mañana. Yo creo que todos nos podemos conectar un poco con esas riñas también. ¿O a quién le gusta el lunes por la mañana? Sí, hay una... Bueno, de pronto no falta el afirmado. Bonito el ejercicio, ¿no? Pero pues no nos engañemos mucho un poco allí. Quiero compartir la primera crónica en donde se ve a Bogotá, porque no puedo perder el objetivo de toda esta secuencia, y es la ciudad de Bogotá. Este texto se llama De Lenin a Pink Floyd. Se llama el texto. Este es un texto corto. La calle 19, y aquí sí quisiera que pronto si la evocan, los que pudieron conocer esa Bogotá, sería por ejemplo interesante escuchar al profe Andrés. Es decir, aquí hay unas cosas de esa Bogotá que hoy ya no tiene Bogotá, ¿sí? La calle 19 y la carrera séptima de Bogotá forman una especie de cruz de asfalto, una rosa de los vientos de ruido infernal, una rosa de smog. Allí confluyen accionistas apresurados que se dirigen a comer su emparedado de carne de cordero al lado del Hotel Bacatá. Ya no quedan esos lugares alrededor. Grupos de secretarias luciendo la última moda de los almacenes de galerías o de Only. Punks criollos del Restrepo y del Quirigua que ven en esa apresurada calle una lejana remembranza de las urbes que algún día vieron en la televisión, en los programas de Pasaporte al Mundo o en la película de Let It Be. En los teatros del centro, en las funciones de medianoche, también pasa envuelto en una pestosa estela de humo negro un bus ejecutivo, no me gusta mucho el Transmilenio, un medio de transporte muy curioso, dice. En efecto, ya en el final de su recorrido, en el ejecutivo se quedan los universitarios que van para los Andes, el Externado y la América. Las niñas muy pulcras, los muchachos encarretados con la debacle de Millonarios o en problemas de álgebra lineal, ellas con los Ryu comprados en Unicentro y con la moda Fiorucci, bien empaquetados se dirigen a una maratónica jornada donde fácilmente oirán hablar de Marcuse, del algoritmo, de Van Gogh, del M19, de Alf, de drogas, de rumbas, que se planean en el apartamento de alguien que promete que además de rock también va a poner un poco de salsa. En este caótico universo se levanta debajo de la séptima un verdadero ejército de casetas de libreros y disqueros. Allí se consigue el libro de Bateman, oiga hermano, ediciones piratas de toda clase de autores, el Zaratustra de Nietzsche, en edición pirata de Marinilla Caldas, videos de pornografía sueca, conciertos de rock doblados de forma pirata, gente que en el interior de sus casetas azules parecen pequeños peces en medio del ruido de Judas Priest o de Cuco Baloy. Gente que ha ido a Londres a conocer cómo es la tierra de donde vienen sus discos o que ha pagado su carrera de abogado vendiendo lujosas ediciones de papel periódico. Sin embargo, un poco más arriba, después de la séptima, se encuentra uno con un verdadero templo de la cultura rock. En efecto, en el interior de un limpio y amplio centro comercial, un curtido rockero instaló su propio almacén de esta música fresca y rebelde. En el segundo intento ocurrió lo mismo, pero más rápido. En el tercero venció sus obstáculos de escritor y la terminó. Le voy a leer lo que él dijo en una entrevista que le hizo Mauricio Silva para la prensa,
a los pocos días de haberse ganado el Premio Nacional de Novela. Abro comillas. Un día me iba a poner a escribir, salí, me compré unas cervezas, unos cigarrillos y unos sándwiches. Me senté frente al computador y nada. Miré los libros que siempre tengo junto a la pantalla y uno de Truman Capote me causó algo. Todavía no sé, es un misterio, porque el tipo no se apareció ni nada por el estilo. Solo sé que él fue y desde el cielo o el infierno estaba haciéndome barra. Estuve hasta las 4 de la mañana y ese día formé la columna de la novela y me di cuenta de que por ahí era, por pura intuición, lo mismo que se siente cuando uno se enamora de la que es. Son palabras un poco de Chaparro que recoge acá un poco en el testimonio que también se encuentra en artículos de la prensa, ¿no? Hay una cosa, si quieren explorar esto, en la biblioteca Luis Ángel Arango, en la hemeroteca, están todos los artículos de la prensa que él escribió, por si quieren ir a explorar, un poco ir a explorar el asunto también. Pues todavía se conserva gran parte de esa memoria. Quiero compartirles otro detallito acá que me pareció bonito. Ella le decía a mi muchacho, a Rafa o mi muchacho, como yo le decía, lo conocí en 1989 luego de llegar de Nueva York. En ese entonces le dije a mi hermano Gustavo Echeverry que quería que me publicara un artículo de cine en el periódico La Prensa, donde él trabajaba como editor político. Por eso le pregunté que quién era la persona encargada de eso y él me presentó a Rafael. De inmediato nos gustamos y comenzamos a salir. Cuando menos lo pensamos éramos novios y al poco tiempo, al año, nos casamos. Eso fue luego de regresar de un viaje a Cuba, donde él estudió con Gabriel García Márquez. Y aparte, un ratico ahí, no le gustó la experiencia de estudio con García Márquez. Hay un detalle acá también en este libro, ya no recuerdo la página, en el que decía, solamente miraba a las muchachas y la verdad aquí entre nos olía mal. Esa es una frase que él dijo literalmente. Obviamente fue a estudiarlo muy entusiasmado. Pero llegó como decepcionado un poco de la experiencia. Hay otro fragmento acá donde habla un poco de la familia, la mamá, las hermanas. Me parece lindo también compartirlo. Dice, en un principio me pareció flaco, desgarbado, con pelo largo y desaliñado. Lo que más me llamó la atención era que escondía mucho las manos en los bolsillos de los jeans o en las mangas de las camisas y de las chaquetas cuando fumaba. Era muy gracioso porque a veces se complicaba mucho para fumar. Mejor dicho, fumaba muy extraño. Luego de un tiempo me di cuenta de que era por su enfermedad, la cual le afectaba especialmente los riñones y hacía que sus manos fueran resecas y a veces se les cayera un poco la piel. Él siempre fue como una fotografía de sí mismo: gafas, camisa a cuadros, chaqueta de jean, tenis o botas de gamuza y jeans rotos. Era típico y yo siempre me lo gocé por eso. Muchas veces le dije que comprara camisas a rayas para que variara un poco, pero él, aunque nunca fue gruñón, siempre tuvo la terquedad que caracteriza a los santandereanos, pues sus padres venían de esa región. Quiso mucho a su familia, adoraba sobre todo a doña Aminta Madiedo, su madre y cómplice, y a su hermana menor. No le gustaba mucho la disciplina de su papá ni ser el hijo mayor, el que tenía que dar buen ejemplo a sus otros hermanos. Digamos que aquí no se podría quedar compartiéndoles mucho, pero recomendado. Crónicas de opio, testimonios sobre el escritor que quería ser gato. Ahí voy deteniéndome en cosas, ¿no? Esto ya lo había mencionado, el vértigo de su prosa contrastaba con sus silencios reales y con su inexpresividad cotidiana. Era un sujeto de rostro muy impasible. Las gráficas que ustedes están viendo ahí, la mayoría de ellas son de un dibujante que se llama Tobías, ese es su nombre artístico. Tobías participa en una de las publicaciones que póstumamente le hacen a Chaparro, que está por acá, que se llama Un poco triste pero más feliz que los demás. Es una compilación de textos sobre todo sobre el rock, sobre Bogotá, crónicas, y las imágenes que están por dentro, las ilustraciones son de Tobías. Entonces me acompañé mucho de algunas de ellas para que no haya tampoco como un deslinde entre una cosa y la otra, no fue fusilar internet y ya. Ahorita les comparto un poco esta crónica que es sobre Mick Jagger y lo que significó Mick Jagger para Chaparro. Los pesados del rock pesado. Y el cliente nunca tiene la razón. Gustavo Arenas, su dueño, atiende personalmente a los universitarios y ejecutivos que llegan a preguntar por los Scorpions o por Bob Dylan.
Allí van los jóvenes que comiendo emparedados durante una semana ahorran para tener en sus oídos a Metallica, The Purple y a los Stones. Es una nueva generación de rockeros que se niegan a caer en las manos de la buena conducta musical de Michael Jackson o de Manuel. Los más viejitos son ejecutivos que escuchaban los programas de rock que Arenas tenía en la desaparecida Radio Latina. Se llamaba Desde la Madre Tierra. Este promotor de conciertos de vieja data no vende contrabando, pues el vinilo que se usa para la fabricación de los discos lo produce una empresa en Cali y de allí sale para todos los países del Pacto Andino. Gustavo Arenas fue uno de los organizadores del Woodstock colombiano, o sea, del Festival de Ancón, cerca de Medellín. Eso fue en el 70. Allí se dieron cita La Columna de Fuego, Malanga, la Banda del Marciano y los Monsters de Cali, entre otros. Del concierto se hizo una película. De allí salieron excelentes músicos nacionales que emigraron a otras latitudes a derramar su talento. Oscar La Espriella se fue para España a tocar con Los Brincos e introdujo al rock ibérico los primeros elementos para el desarrollo del rock metálico en aquel país. Phil Manzanero toca en Inglaterra con el grupo Roxy Music. La Rosa de Smog, que es la 19 con séptima, es una bonita metáfora, ¿no? Aguanta de todo. Pesados buses con su negra bocanada de humo, los pesados del rock pesado, las drogas pesadas, los apestosos aumerios de los despistados jarecristnas, la formación de los policías antimotines, las manifestaciones de la UP, de FECODE, los teatreros. Allí Lenin nunca se imaginó estar al lado de Julio Flores, o Platón al lado de los estudios sobre Freud hechos por un oscuro psicoanalista opita. Allí nace una cultura compleja donde se mezcla el contrabando con la legalidad, el graffiti con el código de comercio que venden en las esquinas, los gamines trabados con boxer que piden y asustan a las señoras, los viejos cachacos que salen a la 19 a tomar el transporte después de una larga y nostálgica tarde de tinto y charla con sus amigos, paraguas en mano y corbatiles rojos o de pepitas, baño inglés o del Restrepo. Una cultura donde se oye hablar de diálogo nacional o de represión, de la bolsa o de los Beatles, de Dios y del diablo, del negro y del blanco. Una cultura callejera que se extiende como un pulpo de una forma muy colombiana. Hamburguesas, rock, Monserrate, riqueza, pobreza, lujuria. Hace trabajo de libreto también con dos programas que yo creo que ustedes sí reconocen porque tienen muy fresca de pronto toda esa onda. Hace poco que vio la serie de Garzón en RCN, para bien o para mal. Él participa como libretista en Sociedad también y en Cuac. Es decir, los libretos de esos tres programas son de Chaparro Madía. Eso de pronto es un dato ahí que... Ahorita les pongo un cabezote que me gustaba mucho empezar a mirar, el cabezote de La Brújula Mágica. Ya vamos allá. Bueno, otras obras literarias que se hicieron después de Opio en las Nubes, muchas de ellas póstumas. Acá están. El Pájaro Espíritu y su banda de corazones maleantes, que estaba escribiendo, finalizando ya cuando la muerte se lo llevó. Y después la obra póstuma que viene, que es la que les contaba esta. Un poco triste pero más feliz que los demás. Siempre es saludable perder sangre, que es uno de los hijos más desconocidos de Chaparro. Y bueno, lo que hizo ya el trabajo académico del estudiante de la Universidad de Antioquia con estas dos compilaciones. Primero, Crónicas de Opio y segundo, Zoológicos Urbanos. Entonces tenemos en total, digamos, compilado a nivel de libro, tenemos 5 obras literarias de Rafael Chaparro Madía. ¿Listo? No hay más de... Pues lo que se encuentre estará desperdigado, pero esto fue lo que intentaron hacer. Hace unos años, no recuerdo con exactitud, una editorial independiente que tiene unas muy bonitas ediciones, se llama Tropo Editores, una colección que se llama Ícaro, sacó unas nuevas ediciones de la obra de Chaparro. Aquí tenemos una Opio en las Nubes distinta, ¿sí? Pues a la Opio que todos conocen, ¿verdad? Un trabajo muy bonito que hizo Tropo Editores y que es con la editorial con que uno puede conseguir toda la obra completa de Chaparro, si quiere, exceptuando estos dos libros. ¿Listo? Que supongo que debo cuidar muy bien ahorita antes de acabar la charla. Eduardo Arias, uno de sus mejores amigos en el diario La Prensa, dice de la obra de Chaparro que fue un experimento Opio en las Nubes, un experimento de Bogotá. Hay un fragmento muy bonito
El prólogo de esta edición lo hace Eduardo Arias. Recuerden que el de esta lo hace Fabio Rubiano, el dramaturgo, que después la lleva a teatro. Este lo hace Eduardo Arias. Y hay un fragmento muy bello que quiero compartirles acerca de lo que para Eduardo Arias significó Opio en las nubes. Él dice bueno, poniéndole esto a Chaparro, ¿sí? Es como si él viera a Bogotá desde un sueño. Cuando leo sus descripciones de la ciudad, ya sean literarias o periodísticas, trato de imaginar la ciudad que él describe y siento que no la estoy leyendo, sino que la estoy soñando. Entonces, ahí hay una intención, es decir, Chaparro no lo hizo al azar, fue premeditado, que se pudiera entender esa novela no desde un ejercicio de la realidad, sino desde la ensoñación, que usted lo puede interpretar desde el viaje, desde la alucine, pero que también, no sé si hayan leído una entrevista que le hicieron en El Tiempo, que ya vamos a compartir también, resulta que hay mucho de Rulfo en Opio en las nubes, y lo confiesa el mismo Chaparro en una entrevista, pero sobre todo en una de las obras de Rulfo, que es la novela, Pedro Páramo. ¿Qué pasa con Pedro Páramo? Yo creo que ustedes han leído Pedro Páramo. ¿Qué características tiene el sistema de personajes de Pedro Páramo? Oye, mientras lo piensas. Son como, pues, como están entre la vida y la muerte, no sé si decir que están como una nube, reales un poco. Sí, es la apertura, pero hay una potencia ya mayor ahí, ¿no? Los personajes de Pedro Páramo están muertos, son muertos. Los personajes de Opio son personajes que están muertos también, que se extinguen en cada página y están muertos. No sé si les ha pasado que cuando lo leen, incluso yo me hacía la vez pasada el diálogo, pero ¿qué pasa con Sven? Que me parece que está acá y después que ya murió, y que después estaba Sven acá contándome. ¿Será producto de la alucine de Chaparro también? No, hay una intención. Es decir, si uno podría, esa es otra interpretación, si usted quiere leer la obra desde ahí también la encuentra. Ahorita les comparto la entrevista en la que él dice qué espacios reales de lo que les estoy diciendo están en su novela. ¿Listo? Bueno, Eduardo Arias cierra el prólogo diciendo que además de ser un sueño, es un experimento que le salió perfecto. Porque esto es una novela experimental del riesgo. Esto no es una novela pegada a la línea de novelas que se han venido trabajando en la historia de la literatura colombiana. Acá hay un riesgo, me parece que a Chaparro tenemos que rescatarlo desde el riesgo que asumió. Porque fue un riesgo que le pudo haber costado el abismo o la cima, que en este caso esto último fue lo que realmente le pasó. Pero era un riesgo, o sea, es una Bogotá narrada desde otras ópticas, desde espacialidades ficcionales, como decir que allá arribita de la avenida Blanchot está el mar, una Bogotá con mar. Es decir, hay unos riesgos, los bares, ¿sí? Las metáforas que hace de la Bogotá de ese entonces con otra serie de elementos que están de pronto por encima de la capa del suelo. Hay una labor estética muy bella en Opio. La gente se cansa, el lector normal se cansa leyendo Opio por tanta ruptura, por tanto fragmento, pero pues no es una cosa del azar, por tanta reiteración. Si han leído los capítulos, al final de cada capítulo hay siempre una reiteración, una enumeración. Es muy amigo de la figura retórica de la enumeración, ¿verdad? Por eso yo cierro esta parte de la presentación diciendo, son interpretaciones mías, no muy subjetivas, compartir con ustedes. Opio en las nubes no es una novela para todos, eso ya está dado. Por eso su público masivo sigue estando en los puñados de jovencitos extraviados que aún tienen la cabeza limpia para soñar. Es un poco, porque algo pasa, y les comparto una lectura al final, y es que los adultos recordamos haber leído a Chaparro. Bueno, yo no me considero de ese grupo, pero recuerdan haber leído a Chaparro y haberlo disfrutado, pero ya hoy no, ¿sí? Es decir, algo hay ahí también como centrado en una población específica. Bueno, antes de presentarles esto, quiero también compartir algo adicional. La crónica que les digo que le hace a Mick Jagger, ¿sí? Se llama, y tiene pues la imagen
que estaba antes. Este ilustrador que se llama Tobias. Se llama En la misma nube de Jagger. Definitivamente, y me perdonan el inglés acá, voy a castellanizarlo, ¿sí? Es una falencia ahí. Definitivamente sin Mick Jagger el mundo no sería el mismo. Gracias Mick por esa canción llamada I Can't Help Not Satisfaction, que es la que tenemos de fondo. Gracias Mick por la forma como dices Don't Play mientras uno se toma una cerveza en el fondo de un bar junto al humo desolado de un cigarrillo azul en una noche de jueves mientras llueve, mientras hace frío, mientras pasan los buses atestados de cabecitas inciertas que salen del trabajo, mientras el bar se llena de soledades oscuras que vienen a meterse unos vodkas entre su piel, entre sus ojos, mientras afuera es de noche y adentro sigue usted, el señor Mick Jagger, vomitando esas palabras de sus labios gruesos y groseros, esas palabras duras y secas, esas palabras llenas de whisky, de besos, de dólares. Gracias, señor Mick Jagger, por haber botado a la física mierda sus estudios de economía en la London School for Economics. Gracias por haber conocido a Keith Richards. Gracias por sentir ese mismo sentimiento que a veces se siente cuando todo llega y todo se va. Ese sentimiento de vacío ante la estupidez del mundo, de las palomas y de las nubes. Ese sentimiento parecido a las luces que no permite obtener satisfacción. John Lennon tuvo que decir que era más popular que Jesucristo para ganar más popularidad. Usted, señor Mick Jagger, no tuvo necesidad de hacer eso. Usted llegó en helicóptero hasta donde el obispo de la iglesia anglicana y hablaron de la juventud. Usted le dijo al obispo que un cacho de marihuana servía para ampliar un poco más las funciones cerebrales. Usted, señor Mick Jagger, almorzó con el obispo anglicano y de nuevo se montó en su helicóptero, se fue para las nubes y siguió diciendo out of my cloud, fuera de mi nube. Vete para la mierda. Vete para la mierda la hipocresía. Vete para la mierda las corbatas. Vete para la mierda el pelo corto. Paradoja, ¿no? Vete para la mierda la guerra. Vete para la mierda la reina y el rey y el príncipe. Vete para la mierda las canciones dulzarronas de Lennon y McCartney. Vete para la mierda la Rochino, Biafra, Vietnam, Nixon, el frío de Londres, los turistas, los productores, las giras, los hoteles, los periodistas, las lechugas, la crema dental, las naranjas, los estilógrafos, la bolsa de Nueva York. Por ahí está. La de Tokio, la de Berlín. Señor Mick Jagger, usted tiene casi 50 años y se le notan. Usted ha vivido como por 20. Usted siempre fue un niño. A usted, señor Mick Jagger, siempre le gustaron las mujeres frágiles. Bueno, en realidad le han gustado siempre de todos los gustos. Cuando empezaron, cuando apenas eran unos cagones que tenían que pagarle a la gente para que fueran a sus conciertos, tenían que encerrarlos como cerdos en un apartamento para que se pusieran de verdad a componer canciones. Señor Mick Jagger, siga siendo niño, siga siendo así, siga mamándole gallo a la muerte en cada canción, en cada concierto, en cada estudio de grabación. Señor Jagger, gracias a usted repetí cuarto de bachillerato. Gracias a usted supe que la vida a veces sabe a cero en matemáticas. Gracias a usted supe que la vida a veces... Gracias a usted supe que había otras cosas más allá de Bogotá, Colombia, Sudamérica. Gracias a usted la cerveza y el whisky me saben diferente. Gracias a usted supe que estábamos de algún modo en la misma nube de opio. Es un chaparro diferente también al de opio, ¿no? Es un chaparro ya más directo. Bien, vamos con un programa que mi generación conoce. Quiero dejar este encabezado para que vean un poco cómo se llamaban los canales antes y todo esto. Aquí está un poco el asunto. A ver si nos carga, si no nos falla. Y que nos falla. Lo buscamos por acá, entonces les comento. No hay internet. Si es que no hay internet, por eso no te abre el libro. Tienes que volver a entrar con... Tengo que volver a entrar el usuario, ¿tú sabes un poco de eso? ¿O no? Pero hay que entrar a
la tuya. ¿Qué tal? Buenos días. No sé si quieran ir manifestando algo mientras. Luis. Lo que estaba pensando ahora que cuando yo llegué a Bogotá en 1998, a mi primer semestre de literatura en la Javeriana, Chaparro estaba tomando la universidad. Y lo digo porque mis compañeros todos leían a Chaparro y mis profesores lo tenían en muy buen lugar. O sea, realmente yo sí creo que, yo no sé si fue el momento histórico, pero yo sí creo que en ese momento, pues, como todavía lo hay un aprecio de la academia por Chaparro. O sea, yo noté una cosa impresionante, no solo en mis compañeros que lo veneraban, sino también que mis profesores también lo tenían en un buen concepto. Lo digo como en el sentido de lo que tú decías, porque yo realmente creo que no es tan así de que haya tanta crítica. En ese momento pues yo vi que la universidad y muchos profesores lo querían, ¿sí? Y le tenían, y toda esa cuestión de opio en las nubes estaba en la academia. O sea, yo no hice sino mi primer semestre escuchar a Chaparro en todos lados. O sea, No, claro, yo no hablo desde la generalidad, hay particularidades valiosas. De hecho, tengo un artículo que ahorita les comparto en donde, digamos que me pegué de ahí para decir lo que dije. Porque, digamos que no es una generalidad. Hoy obviamente ya ha pasado el tiempo y se ha mermado un poco el asunto, porque en ese tiempo pues estaba muy en boga. Y sin embargo sigue teniendo muchos adeptos, ¿no? Sigue siendo un escritor y una novela que sigue teniendo muchos lectores, sobre todo jóvenes, ¿no? A ti que les comparto un poco porque me pegué un poco del asunto que tú... Entonces vamos con el, a ver si de pronto, ahora sí. Esto es clásico, pues para mí ya. El Canadá. El siguiente programa es apto para todos. Audiovisuales presenta el siguiente programa. Acá se los pongo más con más volumen en la siguiente. Quiero pausarlo un poco. Bueno, hay una sección de ellos que era bestialidades. Ellos tenían varias secciones. Los protagonistas eran casi los mismos personajes haciendo de muchos personajes, o sea, las mismas personas haciendo de muchos personajes. Estaba la vacucha, la plantucha. Había una sección que es una herencia caiceriana, incluso, que se llamaba Angelitos Empantanados, en donde había un diablito que era el diablito Arnold y un angelito que era el angelito Ulises. Es decir, Chaparro viene por esa línea caiceriana, si se quiere. Aquí hacemos incluso una comparación un poco entre los dos. ¿Sí? Aquí lo vemos más claramente un poco. La protagonista, que era el amor platónico, pues por lo menos vive en ese tiempo, se llamaba Patricia Castañeda, todavía vive esa actriz. En ese tiempo estaba empezando sus pinitos en la televisión y era la presentadora de La Brújula Mágica, está muy jovencita. Quise traer este en particular porque esto que ella va a decir, ella aparecía siempre detrás de bosques psicodélicos, en medio de andenes, de avenidas. Todo eso era una idea de Chaparro. Esto que va a decir ella ahorita en este momento era un poco, es un libreto de Chaparro, ¿sí? Entonces aquí estaban conmemorando el Halloween
y ahí aparece un poco, esto es un paquete que ya no se volvió a dar tampoco, que se llama señal memoria, que es un poco, no sé si ahorita siga, sí sigue, ¿cierto? Señal memoria, que es como recuperar un poco toda esta línea, pues desde uno de los mejores canales, el mejor canal que tiene subjetivamente, Colombia Hoy, Señal Colombia. Entonces aquí está Patricia Castañeda con el Diablito Arno, haciéndole publicidad a los niños para que se disfracen. Es un libreto de Chaparro. Queremos Yo no sé si... que te disfraces. Espérate, Queremos que te disfraces con el espérate, le subimos, ¿no? ¿Será que podemos subirle? Creo que sí. Por favor, Wendy. Auxiliar. Frente, abajo, frente, abajo. Ajá. Pero abajo. Ah, no, sí, ahí. Claro, está. ¿De dónde? Súbeselo ahí a toque. No, prueba ahí. De la ternura, queremos que te pintes unos labios y una sonrisa enorme, unos ojos dulces y unos dientes largos de colombina. Eso, entonces va otra vez. Ven a mi boca de expresa con la tecnología. Queremos que te disfraces. Queremos que te disfraces con el disfraz de la ternura. Queremos que te pintes unos labios y una sonrisa enorme, unos ojos dulces y unos dientes largos de colombina. También queremos que te pongas alas y salgas a volar por encima de las nubes de smog, allí en el sitio donde los pájaros aprenden a cantar. Queremos que este 31 de octubre te disfraces del Diablito Arnold y nos envíes una foto de ese Diablito Arnold que tú llevas en tu corazón. Y nosotros la mostraremos en nuestro programa. Pero chito, ¿no? Ahí sí está encabezado, ¿no? Debajo del sendero de la brújula mágica se esconden navegantes de mundos distantes, viviendo leyendas, tejerás historietas. El mensaje te dice que conquistar al planeta. Encuentros trae un secreto en su historia. Sigan a la brújula que nos llevará lejos. Sigan a la brújula que nos llevará lejos. Señal memoria, imágenes y sonidos para la historia. Bueno, eso era un programa que veíamos nosotros a finales de la década del 80, principios del 90, y que llegó a extenderse hasta el año 1995, que es el año en el que también muere Chaparro. Él estuvo al frente, ¿sí? En lo que fue en Sociedad y en WAP, estuvo trabajando con un equipo, digamos, que movía las cosas, era un equipo, eran 3, 4. Este programa sí, la columna vertebral de Chaparro Noriega. Entonces también exploró esos otros campos. Recordemos que es un autor que muere a los 31 años, se movió mucho, fue demasiado prolífico, ¿sí? Me preguntaba, por ejemplo, a los 31, yo cuando tenía 31, ¿qué había hecho? Un poco, ¿no? Es que uno se había quedado quieto, pero este tipo era demasiado dinámico, demasiado afirmado. Y eso es lo que yo, por ejemplo, ahorita vamos a hacer un contraste con Caicedo. Eso es lo que a mí no me gustaba de Andrés. Lo que tenía Chaparro era vitalidad y afirmación con la vida y con el mundo. Ahorita les comparto un poco el asunto. Entonces, sigamos como compartiendo, ya entro como a la novela. ¿Qué hora es? Vamos bien, ¿cierto? 18. Bueno, miren, esta es una revista popular hoy, está en redes sociales, se llama Cartel Urbano, creo que ustedes la han escuchado. Esto es una publicación de la revista Cartel Urbano cuando se cumplen 20 años de la muerte de Chaparro. Entonces se llama Escribir opio en las nubes y luego irse. Y aquí está lo que Angélica contraponía. Hace 20 años murió el autor de una novela de culto, de un puñado de libretos de televisión y de unas crónicas turbias. ¿Estás vivo o muerto, Rafael Chaparro Madiedo? La ciudad de tu adolescencia sobre la cual escribiste tantas veces en el periódico y en las páginas del libro ya no existe. La despedazamos, nos la tragamos a dentelladas. Da miedo salir a las calles del centro y también a las esquinas de nuestros suburbios. Es pavoroso siquiera pensar en la conquista de la noche, de tu noche eterna, que era y será solo una. O planear citas dentro del bar a sucia mañana del lunes. Pedirle al Señor con mala cara que nos dé mucho whisky de centeno mientras los altoparlantes vomitan Voodoo Chill, el tema de Cream que nunca recordamos, las cenagosas tonadas de paranoia. Te buscan los que no pudieron ser hippies, ni hipsters, ni yuppies, a los que les quedan grandes los rótulos,
a quienes les pesa la vida sobre el rostro como una serie continua de bofetadas. Esa música y las conversaciones caóticas en derredor y los afanes porque la noche no terminara jamás se volvieron ahora un asunto de mera diversión. La rumba no se detiene y todos bailamos cada viernes, cada sábado, dispuestos a olvidar que afuera otros, sobre aceras, puentes y avenidas, borrachos en su propia fiesta de la muerte, están esperando tranquilos su hora para seguirnos asaltando, vulnerando, matando. Tu país se pudrió y no vale la pena contarte qué ha ocurrido por aquí desde que te fuiste aquel 1995, entre el estupor de todos tus amigos, el año en que se empezaba a volver más y más famosa tu única novela concluida, Opio en las nubes. Lograste lo que pocos escritores consiguen, crear un mundo personal, autónomo, donde todavía vagabundean gatos y las mujeres se encierran dentro de apartamentos a oír rock y a gozarse su propia autodestrucción. Y lo conseguiste en muy poco tiempo, siendo muy joven, con pocas armas, unas cuantas palabras a veces bien puestas y otras desperdigadas, tosidas, escupidas. En el fondo terminaste por igualarte a las estrellas rockeras que tanto admirabas. Nadie cita tu libro en aulas ni en academias. Es la perspectiva. Es más, los académicos de la literatura, muchos te detestan. Te siguen leyendo los mismos muchachos perplejos y callados de siempre, bajo los techos de baños y sobre pasillos, a oscuras o a escondidas, como si fuera una especie de crimen penetrar en tu universo de olores y de desenfreno musical. Te leen en ediciones piratas que se desencuadernan, en páginas web donde aparece cada 3 días un nuevo imitador de tu estilo. Te buscan los que no pudieron ser hippies, ni hipsters, ni yuppies, a los que les quedan grandes los rótulos, a quienes les pesa la vida sobre el rostro como una serie continua de bofetadas. Hay quienes te leen y piensan que te suicidaste, que estabas enfermo y te moriste, o que eras un tipo rudo, un habitante nocturno de pesadillas ajenas y propias. Otros que te leyeron hace 20 años te recuerdan con sonrisas pagadas de sí mismas, maduras, y piensan que haber leído Opio en las nubes fue una torpeza juvenil. Una tontería que de nada les ha servido, pues ahora tienen un trabajo serio, familia, responsabilidades muy importantes. Escribiste el libro y nos lo dejaste y te fuiste. También nos legaste un puñado de libretos de televisión y unas crónicas turbias. Te despediste en el silencio más estremecedor que recuerden quienes conocieron tus chicles, tus cigarrillos piel roja, tus manuscritos y tu costumbre de ir a salas de cine solo. Nada queda en pie, chaparro, excepto tus porosas frases, tus ámbitos de tristeza y un par de riffs para guitarra eléctrica. Nada. Donde quiera que estés, queríamos decirte que no olvidamos intentar ser de Coca-Cola, aspirina y neón, que simplemente no te olvidamos, aunque estés vivo, aunque sea verdad el difundido rumor de que estás muerto. Un sentido, texto. Invitados. Bueno, sigamos. Dejando, digamos, cosas muy puntuales, ¿no? Yo me centré en 3 personajes un poco que radiografían un poco esta ciudad en ese tiempo, que son Pinto Mate, Amarilla y Marciana. Voy a compartirles una subjetividad también. Marciana para mí es el personaje más potente de Opio en las nubes. Es un personaje con unos lenguajes, con unas maneras de leer el mundo, el entorno completamente diferentes. Es un personaje, de hecho los fragmentos más poéticos que le han extraído a Opio son de Marciana. ¿Listo? Entonces, bueno, algo así como un poco para hablar también al final. Opio en las nubes tiene al principio una voz narrativa inusual. Es un gato narrando. Es un gato de excesos, ¿no? Es un gato que es digamos, su dueña es de excesos también. Uno lo puede mirar en el contraste cuando el vecino de Amarilla, que es Job, muere, y Lerner, que es el gato de Job, queda huérfano, ¿sí? Y Lerner es un gato de la casa. Lerner es el gato de la casa. Es el gato bien cuidado. Que uno también puede hacer incluso unas analogías con perfiles de personas, ¿no? En cambio, Pink es el exceso. Y Pink lleva al abismo del exceso a Lerner, ¿sí? Es un gato complejo, ¿sí? Hay una potencia en las palabras, en la obra. Hay una inestabilidad sintáctica fragmentada, está lógicamente intencionada, hay vértigo, hemos hablado un poco al principio de por qué. Narrar desde Pink ya es la marca rutilante de una alucine, es un riesgo, ya es un riesgo que le está tomando como autor.
tal vez eso lo vio por cultura también, más el ejercicio del riesgo. Espacios geográficos que uno percibe como reales, aunque tengan elementos ficcionales que los bautizan. La avenida Blanchot, el bar Los Moluscos, el bar La Sucia Mañana del Lunes, el bar Nirvana, todos esos que ustedes tienen en la galería, que uno puede llegar a decir, sí, son bares con nombres ficcionales, pero que uno, sabiendo cómo es Bogotá, puede decir que, no sé, que es Limbo, que es Papiros, que es Arquímedes. Hace las analogías, es decir, los nombres se cambian, pero las espacialidades y las atmósferas son las de Bogotá, ¿verdad? Llueve siempre, es una ciudad en la que llueve en las tardes, en las noches, la gente se refugia en los bares a tomar whisky mientras escampa. Bueno, es una atmósfera, digamos, pues no toda la gente, ¿no? Ciertos perfiles. Hay unas cotidianidades que yo también le puedo encontrar a Chaparro frente a lo que nosotros somos. Eso tal vez es psicológico, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una autora que se llama Yolanda Reyes, es autora de literatura infantil. Tiene un libro que se llama El terror de sexto B, yo creo que es el más conocido de ella. Y hay un cuento que es el mismo que le da nombre al libro, que se llama El terror de sexto B, en donde hay una frase que radiografía un poco esto. Dice, era domingo en su peor hora, las 6 de la tarde. Y claro, el domingo a las 6 de la tarde ya es lunes. Es decir, ya uno está pensando en la dinámica del lunes, ¿verdad? El domingo tal vez por la mañana, al mediodía, de pronto las primeras horas de la tarde, uno como que tiende a disfrutarlo, pero cuando se van llegando a las 6 de la tarde del domingo, ya es lunes. Y me parece que no está recogido ese hastío por los domingos en la tarde, ese hastío por los lunes en la mañana, ¿sí? Hace parte de nuestras cotidianidades salir a enfrentar una Bogotá que ustedes saben que no es una Bogotá, nunca ha sido una Bogotá fácil, digamos en las últimas décadas del siglo XX, las primeras del XXI ha sido una ciudad fácil, es una ciudad para soldados, si usted tiene que salir con los 5 sentidos o si no, se lo llevan por delante, ¿verdad? Es decir, todo eso está también en Opio, que uno lo podría leer uno también, en ese orden de ideas no ha pasado mucho de moda el asunto, uno puede leerla y sigue muy vigente en muchos de sus pasajes. Hay mucha microfragmentación y hay mucha poesía incrustada. Vamos a compartir como para que no la descartemos. Me lo voy a compartir un texto, me voy a adelantar a Marciana, pero para mí es el mejor pasaje de la novela. Miren esto. Marciana, la pareja de Marciana es Max, ¿no? Pues, ven para acá, Max, déjame ver tus ojos, déjame ver si también tienes los sueños vueltos mierda como los míos. Ven, Max, estréllate contra mi carne, destrózame, córtame en pequeños pedazos y llévatelos y bótalos cerca de aquellos árboles donde nos veíamos cuando terminábamos los días en medio de la metralla del té y del silencio. Quiero que recuerdes mi olor cuando pases por las avenidas, por los bares, por los parques, que recuerdes mi canción rota y demente en cada hoja de cada árbol. Quiero que sepas que siempre estaré esperándote cerca de un espejo para que toques mi cuerpo por detrás, por encima, por los lados, por la tangente, con tus manos, con tus dedos, y que siempre, mi pequeño Max, escribiré tu nombre en el espejo mientras me tocas, mientras me inyectas toda tu oscuridad en mi oscuridad. Son pasajes muy fuertes, muy potentes y muy poéticos, tienen muchas imágenes. Recuerden que Marciana tenía una cosa re loca en su accionar, y era que le gustaba mucho escribir poesía en los espejos con su labial, ¿no? Entonces por eso hay unos referentes acá del espejo, de lo que es la potencia también de tener a alguien, pues, no sé, al lado, ¿no? No sé, me parece que así se tiene que amar, ¿sí? Con todo el cuerpo, con toda la cabeza. Entonces hay unos elementos interesantes en la novela allí, ¿no? La denominación de los bares es genial, y ahí quiero contarles una cosa un poco para ir ya redondeando, y es una entrevista que le hacen a Chaparro, y espero no herir susceptibilidades porque acá se van a tocar autores, tal vez sí acá había mucho irreverente en él, no podemos negarlo tampoco. Entonces quiero compartirles esto. Voy a tratar de adelantarme un poco para no... Este es un artículo de
del tiempo, del año 93, y el artículo se llama Soy de Coca-Cola, aspirina y neón. Entonces, aquí habla un poco de las referencias que él tuvo. Entonces dice, le preguntan, ¿no? ¿Por qué Rimbaud y no Baudelaire? Porque Rimbaud es un personaje que queda en la literatura con solo 3 años de historia. Fue un personaje extraño, con perfil rebelde, que hizo sus cosas en el presente. Si hubiera vivido en nuestra época, estoy seguro de que sería un antecesor punk. Mientras que Baudelaire arrasó las flores del mar. ¿Cuál es el ritmo que usted retoma? Esa especie de escritura galopante, dice. Y es cierto, Opio de las Nubes tiene un ritmo vertiginoso. Le preguntan, ¿cuándo nace la idea del libro? Responde, la idea comienza a darme vueltas desde 1988, pero no tenía ni fuerza ni impulso, solo ganas. ¿De dónde sale la idea de que todos en la ciudad estén muertos? Entonces responde, sé que no es una figura original en la literatura. Está el ejemplo contundente de Rulfo con Pedro Páramo, pero precisamente soy hijo de una tradición latinoamericana que está muy impregnada de la cultura de la muerte. Solo necesitamos ver lo que significa la Semana Santa para entender lo que somos. ¿De dónde nacieron esos personajes tan curiosos? Cuando empecé a hacer la novela no tenía personajes ni realidades concretas, pero son personajes que no tienen asidero en la realidad. Son personajes que interpretan la lógica de la muerte. ¿Cuál es la lógica de la muerte? Dice una cíclica. ¿Eso qué quiere decir? El ritmo latente era la única forma de expresión que tenía. Una historia normal no me servía, por eso recurría a algo inusual, algo circular. ¿Cómo explica ese tiempo literario que se vive? La narración está hecha en primera persona y lo otro es un monólogo interior al estilo de Joyce. De hecho, la crítica ha dicho que es el Joyce del trópico. Cierto sector. Obviamente, hay un debate, ¿verdad? Entonces la narración está hecha en primera persona y lo otro es un monólogo interior al estilo de Joyce, y como esos dos ejes se pueden romper cualquier esquema de tiempo. El monólogo no me permite un ayer ni un mañana, sino una hora agobiante. Entonces ahí empiezan a preguntar un poco de los olores y los sabores en la obra, porque tiene mucho de eso, y él dice que cuando entra a una biblioteca o una librería, huele los libros y el olor de los autores. Entonces el periodista empieza a preguntarle, ¿a qué le huele Rulfo? ¿A qué le huele? Entonces aquí. Entonces dice, ¿a qué le huele la literatura de Carlos Fuentes? A estatuas. La de Cortázar, a metro, cama caliente y té sin leche ni limón. La de Octavio Paz, a la diosa Chiva y Saumerio. La de Rimbaud, a vómito y borrachera en la playa. La de Whitman, a trigo, agua limpia y luz. La de Salvador Garmendia, a gasolina. La de Joyce, a whisky. Así como Rimbaud me dio el contenido. Como el referente. Pero miren esta. Y la de Gabo no huele a nada. Hay unas resistencias, ¿no? Entonces, este también lo pueden encontrar en internet. Se llama Soy de Coca-Cola, aspirina y neón. Es una publicación del Tiempo del año 93. Voy cerrando, ¿no? ¿Qué radiografía Opio? La Bogotá de los 80, de los 90, pero en ráfagas como de postales, pero es una novela de tanta fractura. Como si usted viera un sinnúmero de imágenes galopantes, ¿verdad? La importancia del alcohol y de los olores en la obra, aquí les expuse un poco. La descripción de Marciana es una descripción bellísima. A ver si de pronto, ¿qué dice la novela? Afortunadamente. Entonces, quiero leerles un cortico la descripción de Marciana, como para que vean. Se llamaba Marciana y siempre quiso ser bailarina. Tenía los huesos bien puestos y también los ojos y los senos. Y las palabras de Marciana sabían a labial rojo, a cerveza, a música a todo volumen. Entonces, son fragmentos de imágenes. El juego con el lenguaje me parece muy importante. Hay una publicación de un profesor de acá de la universidad que se llama Edwin García, que es el director del programa de filosofía. En el 2014 hizo una ponencia en la Semana de la Investigación y era escritura versus literatura. Entonces hay un fragmento en esa ponencia que también es importante porque yo creo que ahí está Chaparro. Edwin dice que una cosa diferente es el literato y otra cosa diferente es el escritor. Son muy distintos. Y que, por ejemplo, el escenario colombiano actual está lleno de escritores literatos,
no de escritores escritores. Y él expresa aquí ciertos enunciados. Dice algo así como: la escritura es un acto de creación, en cambio la literatura es una producción de enunciados. Dice creación en tanto que ha pasado, ¿cierto? El enunciado es el suspenso de la representación. Entonces dice que el acto de la escritura desterritorializa el cuerpo, el pensamiento, y yo creo que ahí está incrustado Rafael Chaparro. Desterritorializa el cuerpo, el pensamiento, es la orilla de lo impensable, de lo inusual. Se puede pensar lo impensable, ¿cierto? Entonces son cosas interesantes allí. Dice: la fuerza de la escritura es la creación de actos, de atmósferas, emerge lo intempestivo, lo que no existe. Es decir, hay unos elementos en los enunciados que nos diferencian un poco literatura de escritura. Algunos estudiantes del taller de creación poética me han pedido el documento, está abierto a que ustedes lo puedan leer. Lo que pasa es que él coge el caso de Henry Miller y habla desde Henry Miller del problema de la escritura y de la literatura. Pero ahí aparecen elementos que nos pueden llevar a otros autores, como es el caso, yo percibo, en Rafael Chaparro. Y bueno, ya para cerrar, el concepto de crecer que está al final es una trampa. Crecer es una trampa. Yo creo que por eso la gran mayoría de lectores de Chaparro, cuando crecen, empiezan a repelerlo y a no aceptar que lo leyeron alguna vez, porque ya son personas que se formaron, que tienen un hogar, una familia, todo lo que es lo contrario un poco a lo que uno puede encontrar en la novela, que son los excesos, los desbordes, las fuerzas de periferia que se caen por la cornisa al abismo, ese tipo de elementos que uno ya va perdiendo con los años. Yo recuerdo, por ejemplo, que a los 20, 25 años yo tenía toda una sed de infinito y era arrojadísimo, pero ya he ido, como no sé, reposándome. Eso yo creo que es un proceso, o sea, uno va tranquilizando la atmósfera, ¿verdad? Ustedes dirán: uy, no, pero ¿cómo así? Es el proceso de la vida, del tiempo, ¿no? Pero sigo leyendo a Chaparro. Me parece que es importante seguir leyendo. Entonces, ahí se parece mucho a Caicedo, hay una herencia caicediana en el concepto de crecer, ¿sí? De entrar a una edad, que decía Caicedo, una edad adulta, que es la edad que nos decepciona con insistencia. Caicedo también decía: estoy cansado de la vejez de mi adolescencia. Bueno, todo ese tipo de frases que yo creo que se han vuelto un poco lugar común, se han perdido un poco leer la obra de verdad de los autores por pegarse de ciertas partes nomás, pero que tiene sentido el asunto allí. Y quiero cerrar con la diferencia de por qué me quedo con Chaparro, aunque quiero a Caicedo, ¿sí? Es decir, no es que estoy trabajando, a propósito me he hecho champú, estoy trabajando en un próximo proyecto, es un libro de cuentos que se llama Destechados, es el nombre tentativo. Hay un cuento que se llama Parcelador, que es la historia de un profesor de literatura que se enamora de su estudiante. Cualquier parecido con la realidad. Entonces el asunto con ese texto es el siguiente, y entonces hay una clase en ese parcelador y la clase se llama Caicedo versus Chaparro, ¿sí? Se llama la clase. Entonces es un fragmento corto. Entonces hay un fragmento en un cuento de Caicedo, el cuento se llama Infección, es uno de los cuentos más famosos de Caicedo. Y hay un fragmento en ese cuento que dice: odio Cali, una ciudad que espera pero no le abre la puerta a los desesperados. Entonces yo lo que hago es tomar ese fragmento y hago una historia alrededor. Entonces dice: odio Cali, una ciudad que espera pero no le abre la puerta a los desesperados. Por eso prefiero Bogotá. Sus calles lavadas, los cabellos de sus montañas siempre grises, los tenis por el asfalto a medio secar, sus nocturnos iluminados con potencia en algunas de sus zonas y en otras la luz mortuoria que apenas indica la presencia de lumbre. Sí, odio Cali, porque de alguna manera odio a Andrés, así lo ame, simplemente porque le dio la gana de morirse rápido. En tanto que amo a Bogotá, quizá de la misma forma en que amo a Rafael Chaparro, sin odiarlo, porque fue la muerte, cuando apenas había empezado a encenderse, a la que le dio la gana de apagarlo para siempre. Entonces hay una diferencia entre los dos. Yo estoy de la orilla de los afirmados con la vida y con el mundo, independientemente de las patologías y de todo lo que uno pueda llegar a tener acá en la cabeza, que todos somos distintos. Bien.
eso es un poco, ya es una sinopsis, una síntesis que yo hago de la experiencia lectora que tuve con Opio. Yo digo que la novela más famosa de Chaparro es en el fondo una novela romántica, donde la ciudad, el drama de la imposibilidad, los amores rotos, una galería de personajes alucinados que se extinguen en cada página, unas relaciones intensas y un exceso de todo, se confabulan en la tinta de un autor en el que siempre leeremos la fuerza y la vitalidad que uno debe tener justo antes de morir. Y ya el cierre es lo que la literatura era para Chaparro, parece bellísimo. Chaparro veía la literatura como un botellazo de whisky en la cabeza, un corrientazo de energía en las pelotas, una cuchillada en la madrugada. Son imágenes de puro arrojo. ¿Sí? Hay un poema con el que quiero cerrar, que es el poema Del otro lado de las nubes. Esta edición es muy bonita, esta que les comparto porque esta trae el trabajo poético de Chaparro, no lo traen otras ediciones. La edición de esta, que es la más común, no trae el trabajo poético. Y hay un poema de él que se llama De este lado de las nubes, que es el poema, pues es el poema más bello de lo que está acá, de Chaparro. Entonces, aquí se los dejo como para cerrar, ¿no? De este lado de las nubes se revientan 1000 girasoles amarillos, 1000 espejos, 1000 tigres negros, 1000 moscas. De este lado de las nubes siempre suenan disparos que espantan las aves metálicas de mis manos. De este lado de las nubes, un puñado de diamantes lanzo hacia la geografía transparente de tus manos. Son las 6 de la mañana y las hojas secas escribieron tu olor sobre el café. Son las 6 de la mañana y de este lado de las nubes todavía es de noche. Tal vez sea necesario que todavía se derrumben muchos reinos. Tal vez sea indispensable que se derrame mucha sangre. Sobre los caminos remotos del mundo, donde la hierba húmeda es confundida por el aliento frío de las montañas, tal vez tus manos sean 2 cuchillos brillantes que cortan mi pecho. Tal vez tus manos sean 2 vidrios rotos. Tal vez tenga mi corazón lleno de balazos de tus balazos. Tal vez, otra vez, de este lado de las nubes, se llevó a cabo un pequeño asesinato entre las copas de vino, mientras el humo azul del cigarrillo se lleva para siempre tu olor. Tal vez sean las 6 de la mañana y en el otro lado de la mañana un enjambre de aviones invisibles se dirigen hacia el núcleo de los vientos para bombardearnos las botellas rotas, dulces botellas rotas de licor, todo el cuerpo. Tal vez esta vez de mi corazón salga una bandera de cuervos negros hacia tu corazón. Tal vez de este lado de las nubes alguien ha encendido los motores del viento, los motores de humo, los motores de ceniza, los motores de fuego, los motores de mis caballos transparentes que cabalgan sobre tu cuerpo. Cuando tu sangre se haya infestado de peces de vidrio que se escabullen detrás del castillo precario de tus huesos, tal vez cerré los ojos y mi boca se llenó de tierra y el ruido de tu máquina de hacer perros rabiosos llenó de sangre la copa diminuta de los árboles del parque. Tal vez de este lado de las nubes las aves nunca vuelvan a ser aves. Tal vez de este lado de las nubes nunca más vuelvan a ser nubes. Tal vez de este lado de las nubes mi corazón no es otra cosa que una mierdita muy triste que huele a maluco. Entre los escombros humeantes de mis huesos.